Mis queridos peregrinos, muy buenos días. Hoy es un día hermoso, el día de San Patricio. En Irlanda deben estar muy felices y nosotros también, porque es un gran santo de la iglesia donde relució enormemente el poder y la gracia del bautismo. Tengo aquí mi supermapa tecnológico y quiero subrayar hoy una cosa importante. Miren, este es el mapa de Israel en este momento. No quiero entrar en asuntos de política ni de nada. Vean que el río Jordán atraviesa desde el norte, aquí baja al mar de Galilea, sigue todo el valle del Jordán y llega hasta el mar Muerto. El río Jordán, es decir, el agua, es como la arteria de Israel. Y si no tuviera el río Jordán y estas fuentes, Israel hubiera tenido problemas muy graves y muy serios en la antigüedad y hasta hace poco. Ahora se hace la desalinización del agua en el mar y eso ha aligerado un poco el problema del agua. Pero sin el río Jordán, Israel no hubiera subsistido ni en la antigüedad ni hasta años relativamente recientes. Quiero hacer una imagen porque hoy es un día muy especial y hermoso. Tienen que ver mis dedos. No tiene nada de bonito, pero la idea es esta. El río Jordán tiene tres fuentes. Banias, que vemos aquí detrás al pie del monte, ya hemos estado ahí. Banias, Dan, estuvimos ahí hace un año, nuestra peregrinación de la fe la comenzamos allí. Y otra fuente cuyo nombre en este momento no recuerdo. Tres fuentes, se unifican las tres y se unifican más o menos aquí a donde vamos a bajar. Este es una parte del parque actualmente, del Parque Natural de Banias. Es precioso, es una barranca profunda. Ana Pao, acércate un poquito para que vean. Es una barranca y se oye el agua. Allá abajo vamos a bajar y vamos a ver esa agua ahí abajo. Quiero citarles dos o tres versículos del Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículos 37 a 40. San Juan, capítulo 7, 37 a 40. Oigan lo que dijo Jesús y el contexto. Dice así: el último día, el día grande de la fiesta. Esto no es accidental. El último día, el día grande de la fiesta, se detuvo Jesús y gritó diciendo, no estaba hablando así, a ver si me escuchan. No. Jesús en medio del templo se puso a gritar: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo soy el agua viva. Al que cree en mí, por eso hemos hablado mucho de la fe, sacramentos de la fe, etcétera, y hoy lo vamos a repetir. Al que cree en mí, según dice la Escritura, ríos de agua viva manarán de sus entrañas. Queridos hermanos, esta es una figura, yo no veo brotar ningún río de agua viva, es una figura, una metáfora maravillosa. Ríos de agua viva, es decir, viva, vida, luz, energía, poder, gracia. El que cree en mí, según dice la Escritura, aquí Jesús se refiere a las Sagradas Escrituras y lo vamos a repasar hoy, ríos de agua viva manarán de sus entrañas. Y explica el evangelista: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Es decir, esta metáfora del río de agua viva es el Espíritu Santo. Pues aún no había sido dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado, es decir, elevado. Ya hablamos también de esto
en el Calvario. Jesús no había sido elevado, no había sido crucificado, no había resucitado y no había ascendido al cielo. Esos tres significados tiene la elevación, la glorificación de Jesús. Entonces, esto lo dijo del Espíritu. Queridos hermanos, vamos a hablar hoy, vamos a hacer una brevísima introducción ya de los sacramentos en particular y vamos a hablar del bautismo. Vamos a hablar hoy y mañana del bautismo. Mañana vamos a hacer nuestra renovación bautismal en el río Jordán. Sorpresas, va a haber sorpresas. Renovación bautismal en el río Jordán en el lugar del bautismo de Jesús. Así es que prepárense. Vamos a bajar a ver los ríos de agua viva. Estamos en las fuentes del río Jordán. Síganos y verán lo que significan ríos de agua viva, lo que Jesús debió tener en la mente cuando en el templo gritaba enseñándonos esto sobre el Espíritu Santo. Quédense con esta imagen de los ríos de agua viva porque es el centro, es el corazón del bautismo. Por eso el bautismo es la fuente y raíz y cimiento de todos los demás sacramentos. Vengan con nosotros. Es el tiempo de la gracia, el banquete está servido. Es el tiempo de la iglesia, Cristo nos ha redimido. Peregrinos en la tierra, con inmensa sed de cielo, tú nos das los sacramentos, porque en ellos estás tú. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa, congregados en el nombre de la Santa Trinidad. Celebramos la liturgia con solemne libertad. No me basta agradecerte, quiero hacer tu voluntad, revestirme de tu gracia y llevarte a los demás, pues del pecho de tu iglesia bebe nuestra humanidad. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa.
¿Estás grabando? Queridos peregrinos, llegamos ya a la orilla del río Jordán. Como vieron, pudimos bajar una buena bajada, muchas escaleras. Precioso, estamos en primavera, comienza a haber flores. Aquí vamos a entrar en este sendero que se llama el sendero, el puente colgante, y vamos a ir viendo el agua. No sé si me van a escuchar porque hay mucho ruido del agua, y vamos a llegar hasta las cascadas. Con toda deliberación quiero ir aquí, quiero ir caminando, y le pido a Ana Paula que vaya tomando el agua. Símbolo del bautismo, ríos de agua viva. Mientras bajaba yo me acordaba de esa canción que a veces hasta se baila, ¿verdad? Ríos de agua viva y en mi ser, aleluya, aleluya. Pues ríos de agua viva los vamos a ver ahora, queridos peregrinos, disfrútenlos y piensen lo que tenemos en el corazón desde el día de nuestro bautismo. Y ahora lo vamos a explicar. Ríos de agua viva, queridos peregrinos, este es el río Jordán, y como ven, el río Jordán ha taladrado las montañas a través de los siglos, ha penetrado las rocas y se ha abierto un cauce maravilloso entre las montañas, símbolo también de lo que hace la gracia de Dios en nuestras almas. Queridos peregrinos, habíamos visitado Banias y los manantiales del río Jordán, pero a lo mejor no se imaginaban esto, estos caudales y estos ríos impresionantes, símbolo del bautismo maravilloso, de la gracia del bautismo que recibimos. Qué hermoso tener en el Evangelio de San Juan esa expresión: ríos de agua viva brotarán por la acción del Espíritu Santo. Vamos a las cascadas. Mis queridos peregrinos, aquí vamos a dejar completamente el protagonismo a la imagen y al sonido. Vamos a pedirle a Ana Pau que se acerque lo más posible a las cascadas del río Jordán, y vamos a dejar que esas imágenes y ese sonido, esa música natural llene nuestros corazones y nos deje entender la expresión de Jesús: ríos de agua viva brotarán de su seno.
Mis queridos peregrinos, ya anduvimos caminando por todo este parque de Banias y vamos ahora a serenarnos un momentito. Tenemos aquí detrás el río Jordán cayendo, más abajo están las cascadas que ya vimos y ahora quiero pasar a la catequesis porque la catequesis bautismal es el cimiento y la base de toda la vida cristiana. Entonces vamos a dedicarle hoy y mañana el tiempo a esta hermosa catequesis. Quiero iniciar con unos números introductorios, los voy a leer. Veo que están llegando por aquí muchos jovencitos de escuelas, espero que no nos moleste mucho. Dice así el número 1210 del catecismo. Los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo y son 7. Ya dijimos esto, pero lo subrayamos. Institución divina, voluntad divina, plan de Dios, no caprichos humanos, ni batallas, ni demagogias, ni democracias. Institución divina, los instituyó Cristo y son 7. Bautismo, confirmación y Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Dan nacimiento y crecimiento. Acuérdense de nuestro frijolito. Importantísima la imagen del frijolito. Nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Dice Santo Tomás de Aquino, hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida sobrenatural. Efectivamente, la naturaleza nos instruye de lo que hace Dios en nuestras almas. Por eso, en parte, hemos venido aquí a ver el Jordán. Siguiente número. Siguiendo esta analogía, es decir, la vida natural y la vida sobrenatural, se explicarán en primer lugar los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. Vamos a ver estos 3 sacramentos, bautismo, confirmación y Eucaristía, que son la base de toda la vida cristiana, la iniciación cristiana. Luego los sacramentos de la curación, sacramento de la penitencia y unción de los enfermos. Finalmente, los sacramentos que están al servicio de la comunión y misión de los fieles. Los sacramentos del orden y del matrimonio están al servicio de la comunión y misión de los fieles. Ciertamente, dice también Santo Tomás de Aquino, este orden no es el único posible. Quien de ustedes haya estudiado o leído algo sobre sacramentos puede encontrar diversos modos de organizarlos. No es el único modo posible, pero permite ver que los sacramentos forman un organismo en el cual cada sacramento particular tiene su lugar vital. En este organismo, dice Santo Tomás de Aquino, la Eucaristía ocupa un lugar único en cuanto sacramento de los sacramentos. Todos los sacramentos están ordenados a este como a su fin. Ya les dije en su momento que lo más bello, lo más santo, lo más santificador que podemos hacer en este mundo es la celebración de la Eucaristía y recibir la comunión. Si damos un paso más, ya entramos en la eternidad. Entramos en el cielo. Entonces, aquí en la tierra, lo máximo es vivir en comunión con Dios y eso lo expresamos, lo vivimos, lo realizamos en la comunión eucarística. Vamos ahora pues a iniciar los 3 sacramentos de la iniciación cristiana y aquí hay un número introductorio que es precioso, el número 1212, 1212. Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana,
el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, se ponen los fundamentos de toda vida cristiana. Queridos peregrinos, estamos llegando a la ingeniería de la vida cristiana y vamos a echar los cimientos. Importantísimo, un edificio con cimientos flojos se nos cae, se agrieta, es peligroso. Un edificio bien cimentado le pueden caer lluvias y tormentas y no le pasa nada. La participación en la naturaleza divina, que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo, tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. Frijolitos. En efecto, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía como el manjar de la vida eterna, y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. Vamos pues a comenzar ya con el bautismo. Y les recuerdo que tenemos el río Jordán a nuestras espaldas, precisamente donde nace, en Banias. El santo bautismo, dice el catecismo, es el fundamento de toda la vida cristiana. El otro día en Abu Ghosh me senté en la puerta y les dije, la puerta de la iglesia es un símbolo del bautismo, la puerta a la vida de Dios, a la vida de gracia. El pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. No podemos recibir los otros sacramentos si no somos bautizados. Es la puerta. ¿Cómo puedo yo participar de todo lo que hay dentro si no he pasado por la puerta? Por el bautismo somos liberados del pecado, ya lo hemos dicho y lo vamos a repetir, nos liberamos del pecado original y de los pecados personales. Si un adulto se bautiza, por ejemplo, una persona que viene de otra religión, no sé qué, a los 50 años cree en Cristo, cree que Cristo es el Salvador, cree en la iglesia y se hace bautizar. El bautismo perdona el pecado original y sus pecados personales. En el caso de los niños, obviamente nos perdona solo del pecado original porque un niño no puede pecar. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y somos hechos partícipes de la misión de la iglesia. El bautismo es el sacramento de la regeneración por el agua con la palabra. Importantísimo. Lo necesitamos, es absolutamente necesario el bautismo para entrar en la vida de Dios, para abrirnos el camino de la gracia y las puertas del cielo. Vamos a hablar ahora del bautismo. Primero que nada, el nombre. ¿Qué significa bautismo? Bautismo viene de un verbo griego. Les recuerdo que el cristianismo inicial, no digo Jesús, pero sí el cristianismo inicial hablaba griego, que era la lengua común, culta de todo el imperio romano. Entonces, bautismo viene del verbo griego baptisein. Baptisein significa sumergir en el agua. Ya hablamos del bautismo del eunuco por Felipe en el desierto. Había una lagunita, ahí cogió Felipe y pum, 3 veces sumergió al eunuco. Recibe pues
el bautismo este nombre de este gesto que es el gesto central de este sacramento, sumergir en el agua. En la iglesia latina, en la iglesia católica, el sumergir en el agua se cambió con el tiempo por echar el agua en la cabeza del bautizado. Les voy a mostrar ahora una concha muy bonita que no sé de dónde consiguió Paula. Con esa concha bautizamos a muchos niños en Notre Dame de Jerusalén. Me parece precioso el símbolo. Vean qué concha tan bonita. Con esta concha o una similar, el sacerdote toma el agua y la vierte 3 veces en la cabeza del bautizando. En la iglesia griega ortodoxa en general todavía se usa la inmersión, literalmente la inmersión. Bien, ¿qué significa esta inmersión? No solamente meterlo en el agua y que le dé frío, yo qué sé. Inmergir, meterlo en el agua significa meterlo en la muerte de Cristo para que salga resucitado. Ese es el significado esencial. Por eso el misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte y resurrección, es la fuente de la vida de la iglesia y de los sacramentos. Este sacramento es llamado también baño de regeneración, es decir, salimos regenerados, generados de nuevo, salimos nuevos, y de renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza este nacimiento del agua y del Espíritu. Y aquí nos acordamos de nuestro amigo Nicodemo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, le dijo Jesús a Nicodemo. Se llama también iluminación, bautismo o iluminación, porque el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos ilumina. De repente nos deja ver con claridad todas las maravillas de Dios, nos deja ver la Biblia como palabra de Dios, la iglesia como cuerpo de Cristo. Miren, yo puedo ver estas piedras y decir, qué bonitas piedras, pero de repente digo, es parte de un palacio. Esa es la iluminación que el bautismo realiza en nuestras almas. Por eso es tan importante que antes del bautizo o después, si se bautizan los niños pequeños, se dé una catequesis, porque esa catequesis nos va a iluminar, nos va a preparar y nos va a enseñar lo que se va a realizar en el bautismo. Es una pena que en muchas partes del mundo, por falta de sacerdotes, de ministros, de instituciones, a veces recibimos el bautismo y ahí nos quedamos. Recibimos un tesoro y no sabemos lo que es ni para qué es. El segundo párrafo, después del nombre del bautismo, es ¿qué significa el bautismo en la economía de la salvación? Y ya les dije, economía de la salvación, misterio de Cristo y economía de la encarnación son 3 términos casi idénticos. Es decir, en todo el proceso que ha hecho Dios para salvarnos, para redimirnos, para acercarnos al cielo, incluido el nacimiento de Cristo y su vida y todo lo que hizo y sigue haciendo en la iglesia, en esa economía, ¿qué significa el bautismo? Tenemos 2 o 3 párrafos. Quiero comenzar primero por el Antiguo Testamento. El catecismo no hace aquí más que comentar lo que la iglesia reza en la vigilia pascual. Por cierto, esta peregrinación debe terminar con la Pascua de Cristo en la Semana Santa, la vigilia pascual, que es la liturgia de las liturgias. Y en el corazón de la vigilia pascual se bendice el agua bautismal.
Y esa oración del agua bautismal es importantísima, nos va recordando todos los símbolos del Antiguo Testamento. Primero, se bendice el agua bautismal porque aparece el agua en el Génesis. Y dice en el Génesis que el Espíritu aleteaba en el agua. Es una imagen del Espíritu Santo en el agua. Luego nos dice que es una criatura de Dios, creó las tierras firmes y el agua. Luego nos dice que aleteaba el Espíritu. Luego nos dice que el arca de Noé se salvó del diluvio. Otra imagen del Antiguo Testamento de la salvación que nos viene por el agua bautismal. Luego nos dice que Moisés sacó con su cayado agua de la roca. Es decir, es agua que hace brotar Dios con su poder en medio del desierto. En medio del desierto, que es el pecado y la situación de pecado en que quedó toda la creación, Dios hace brotar el agua de la roca. Finalmente, el paso del Mar Rojo y el paso del Jordán. Les recuerdo que el Éxodo comienza cuando Moisés guía al pueblo a salir de la esclavitud de Egipto, que es la esclavitud del pecado. Atraviesan el Mar Rojo y después de los 40 años de pasear por el desierto, pasan el río Jordán, en otro milagro que para las aguas, pasan el río Jordán y entran en la tierra prometida. Todos estos símbolos son símbolos que prefiguran el bautismo cristiano. Segundo párrafo, el bautismo de Cristo. Fíjense qué hermoso. Jesús comienza su vida pública, nos lo dicen los evangelistas, con su propio bautismo en el Jordán a manos de Juan Bautista. Juan Bautista, el que bautiza. Va Jesús, se pone en la fila de los pecadores y se hace bautizar como si fuera un pecador más, queriendo simbolizar con ello que se humilla, que entra en nuestra humanidad, que asume nuestra humanidad pecadora y se hace bautizar para inaugurar el bautismo de la nueva alianza. Así comienza la vida pública de Jesús. ¿Y cómo termina? Termina antes de subir al cielo de la ascensión, cuando dice a sus discípulos: id a todo el mundo y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizo de Cristo, mandato de ir y bautizar. Toda la vida pública de Jesús está de algún modo incluida en este misterio del bautismo. Y la Iglesia ha leído siempre este bautismo de Cristo como una emanación del costado traspasado por la lanza de Cristo en la cruz. El costado traspasado en la cruz. Dice el evangelista Juan: y manó sangre y agua. Y en esa sangre y en esa agua la Iglesia ha visto siempre, sobre todo, los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía. Manaron, brotaron del corazón traspasado de Cristo. Por eso el logo de nuestra peregrinación. Por eso el logo de nuestra peregrinación. Del costado de Cristo manaron el bautismo y la Eucaristía. Y fíjense qué hermoso símbolo. ¿Qué pasó con Adán y Eva en la creación? En una de las narraciones de la creación, Dios hace que Adán se duerma, le abre un costado, le saca una costilla y de la costilla Adán crea a Eva. En la cruz, Jesús es el nuevo Adán y de su costado traspasado brota la Iglesia, que es la nueva Eva. La nueva creación, la creación redimida por Cristo. El bautismo de la Iglesia. Ya vimos el bautismo de Cristo,
Él lo instituyó, toda su vida pública estuvo envuelta en el bautismo. Ahora vamos al bautismo de la iglesia. Ya vimos en Pentecostés, en el cenáculo, que Pedro el primer día, el día de Pentecostés, predica a una muchedumbre y cuando ellos se sienten consternados, les dicen: Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro: conviértanse y hágase bautizar cada uno de ustedes, cada uno. No se bautiza uno en bolita, el bautismo es personal, por eso se dice el nombre. Juan, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ana Paula, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nombre personal, individual de cada uno de los cristianos. Pues el día de Pentecostés, Pedro bautiza a 3,000 personas que creyeron en Jesús y recibieron el bautismo y la gracia del Espíritu Santo. Los hechos de los apóstoles están constelados aquí y allá de bautismos. Bautismos de familias, bautismos del encarcelado, bautizo de Cornelio y de toda su familia y de todos sus amigos. Bautizos, bautizos, bautizos por todos lados. La iglesia apostólica, fiel al mandato de Cristo, comienza a predicar la palabra, la fe, a suscitar la fe y a bautizar en el nombre del Señor Jesús. San Pablo, que es el gran teólogo, fundador, digamos, de la teología, de la reflexión, tiene muchos textos y algunos de ellos los leemos en la vigilia pascual. Dice así Romanos 6, 3 y 4. ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Queridos hermanos, en 3 frases San Pablo nos explica toda la belleza y la realidad de lo que ocurre en nuestro bautismo. Y nos dirá, con otras muchas expresiones: habéis sido revestidos de Cristo por el Espíritu Santo. El bautismo es un baño que purifica, santifica y justifica. Por eso, desde la Iglesia Apostólica, y aquí nos remitimos a una expresión de San Pedro, el bautismo es un baño de agua en el que la semilla incorruptible, una semilla eterna, una semilla que no se acaba, la semilla incorruptible de la palabra de Dios produce su efecto vivificador. San Agustín dirá del bautismo: se une la palabra a la materia y se hace el sacramento. La palabra, yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, a la materia, el agua, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a pasar al siguiente párrafo, que es la celebración del sacramento del bautismo. En primer lugar, siendo la celebración del sacramento del bautismo el sacramento inicial, la puerta de entrada, presupone la fe. No se bautiza uno que no cree, a no ser que lo engañen. El bautismo presupone la fe. Yo creo en Jesús, creo que es el Salvador, creo que fundó la iglesia, creo que murió por mí, resucitó por mí, quiero hacerme bautizar. ¿Qué pasa con los niños pequeños? Los niños pequeños se bautizan por la fe de la iglesia, en la fe de la iglesia, en la fe de sus padres, de su familia, de sus antepasados. Y es esa fe de la iglesia la que garantiza que esos niños van a ser educados en la fe, van a crecer en la fe de sus padres. Acuérdense la Biblia cuántas veces: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, el Dios de los profetas. Y yo tengo que decir,
el Dios de mis bisabuelos, mis abuelos y de mis padres. Mi Dios, el Dios que recibí por la fe de la iglesia a través de mi familia. Entonces, esta preparación al bautismo, esta preparación, este acompañamiento en la fe, es lo que se ha llamado desde la antigüedad el catecumenado. Catecumenado es un periodo que establece la iglesia, lo establece en el ritual de la iniciación cristiana de adultos, el catecumenado, que son etapas de formación cristiana. ¿Qué significa formación cristiana? Pues no solamente conocer cosas y entenderlas, sino vivirlas, aprender a vivirlas, aprender a llevarlas a la práctica, dar ejemplo de lo que creo. Porque si yo no vivo conforme creo, mi fe es una figura nada más, pero no es real, no es verdadera. Pues bien, entonces la iglesia nos prepara con la iniciación cristiana a través del catecumenado, de modo que el adulto que recibe el bautismo es una persona que cree en la salvación establecida y traída por Cristo, cree en la iglesia y quiere adecuar su vida para vivirla conforme a esa fe. Hay diversos modos de organizar este catecumenado y a través de la historia de la iglesia ha habido diversos modos de organizarlo. Ustedes imagínense, cuando empezó el cristianismo, casi todos eran adultos. Pedro, los apóstoles empiezan a predicar, casi todos eran adultos, aunque ya nos hablan los hechos de los apóstoles de familias que se bautizaron, familias enteras. Entonces, poco a poco, la iglesia va ganando terreno, va extendiéndose, etc. Y las familias comienzan a bautizar a sus hijos desde pequeños. Esto no es una invención medieval. Los padres amaban tanto su fe que era lo primero que querían darle a sus hijos. En las iglesias orientales, la iniciación cristiana se hace en los niños pequeños todo junto. El día que inauguramos el Duc in Altum, había mucha gente local de la Tierra Santa y entre ellos fieles de otras iglesias cristianas católicas, por ejemplo melquitas. Y yo iba dando la comunión y llegué a darle la comunión a una señora que tenía un pequeño niño en brazos, calculo que tendría 1 año y medio, quizá 2 años. Entonces le di la comunión a la señora y la señora me dice que le dé la comunión a su hijo. Y nunca me había pasado. Le dije, no, ¿cómo? Pues sí, claro que sí. Bueno, pues le di la comunión al niño pequeño y luego me enteré que las iglesias orientales hacen bautismo, confirmación y comunión a los niños pequeños, desde pequeños, y luego los van instruyendo en la fe. La iglesia católica o la iglesia latina ha ido haciendo en etapas para adaptarse más al crecimiento y a la maduración de la persona. Por eso el bautismo se recibe de niños en la fe de la iglesia, la comunión se recibe cuando uno tiene uso de razón, dice el catecismo, y la confirmación cuando uno ya entiende más a fondo lo que es la fe y lo que es el testimonio cristiano. Vamos a terminar nuestra catequesis de hoy comentando varios números que nos explican el rito del bautismo. Es decir, nos van explicando los diversos gestos y palabras que se hacen en el bautismo. Vamos pues a explicar la mistagogía de la celebración, los ritos y qué significa. Cuando una familia lleva a un niño a bautizar en la iglesia católica, lo primero que hacen es hacerle en la frente el signo de la cruz o en el pecho, el signo de la cruz. Es decir, por el misterio pascual de Cristo, por su fuerza, por su significado, vamos a hacer esto. Segundo, normalmente se explica la palabra de Dios, por lo menos
lo esencial de lo que estamos haciendo, como cité antes, una frase de San Pablo. Sabéis que habéis muerto con Cristo, habéis sido sepultados con Él y así habéis resucitado en Cristo. Luego, en la Iglesia Católica se hace la renuncia a Satanás y se hacen incluso gestos de exorcismo. ¿Por qué? Porque la Iglesia cree con la Sagrada Escritura y la Palabra de Dios que nosotros nacimos heridos del pecado original. Nacimos fuera de la gracia de Dios, nos guste o no nos guste, aunque sea un niño precioso y parezca un muñeco. Nacimos con el pecado original. Si eso no lo creemos o lo banalizamos, banalizamos la cruz de Cristo y su entrega en el Calvario. Entonces, por eso nosotros hacemos exorcismos en el niño y hacemos la renuncia a Satanás. Renuncias a Satanás, renuncias a sus obras, a sus pompas, a sus sí, renuncio. Y luego pasamos a la confesión de la fe. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? Sí. ¿Crees en Jesucristo? Sí. ¿Crees en el Espíritu Santo? Sí. Entonces, ahí estamos confesando personalmente, si somos adultos o a través de nuestros padres y padrinos, nuestra confesión de la fe y nuestra renuncia al pecado y a Satanás. Luego, el agua bautismal se consagra o se toma el agua que se ha consagrado ya en la vigilia pascual, y les recuerdo que para consagrar el agua se hace una epíclesis, es decir, se hace una invocación al Espíritu Santo para que descienda y consagre esa agua. No es un agua normal, no es una agüita, es el agua bautismal y tiene la virtualidad del poder del Espíritu Santo. Sigue entonces el bautismo propiamente dicho, que es la fórmula del bautismo con el triple gesto de echarle agua a la criatura o de sumergirlo en el agua si es el rito oriental o si es un adulto. También en la Iglesia Católica últimamente se ha reintroducido el bautismo por inmersión. Luego sigue la unción con el santo crisma, es decir, un óleo perfumado y consagrado por el obispo, que significa el don del Espíritu Santo. Es muy hermoso y no sé si lo hemos subrayado suficientemente. El hecho de que a nosotros, al inicio del cristianismo, me parece que en Antioquía, nos hayan puesto un nombre despectivo, los cristianos, los que creen en ese Cristo, los cristianos, un nombre despectivo, significa algo muy hermoso. Somos los cristianos, los ungidos por el Espíritu Santo, y esta unción se hace con el santo crisma. Luego se aplica al bautizando adulto o niño una vestidura blanca. Esa vestidura blanca significa que estamos revestidos de Cristo. Un día un sacerdote me hizo un comentario que me turbó un poco, pero es verdad. Dice, esa vestidura blanca es significado de que es un cadáver para el pecado. Está blanco, es un cadáver para el pecado y resucitado luminoso en Cristo. También se nos da el cirio encendido, que es la luz de Cristo que nosotros, cristianos bautizados, debemos llevar a todo el mundo. Y entonces, con el nuevo bautizado, se reza el Padre Nuestro. El nuevo bautizado puede ya decir el Padre Nuestro personalmente o a través de sus padres y padrinos, porque ya renació en Cristo, tiene la filiación divina. Y luego sigue la comunión eucarística si se trata de adultos, y si no, se espera a cuando el niño tenga en la Iglesia Católica el uso de razón. Termina la celebración del bautismo con la bendición solemne, la bendición a la familia, la bendición solemne, y en algunos ritos y algunas tradiciones, en este momento tiene lugar la bendición de la madre.
que es muy significativo, muy hermoso y que nos recuerda que la iglesia es nuestra madre, que la Virgen María es nuestra madre en la vida de gracia, porque ella engendró al autor de la gracia, Cristo nuestro Señor, y que nuestra madre normalmente va a tener con nosotros una maternidad no solamente biológica, sino una maternidad espiritual. Voy a terminar contándoles una anécdota para que se rían un poco. En mi familia se usaba bautizarnos al día siguiente o a los 2 días de nacidos. Salíamos del hospital, si nacíamos en hospital o de nuestra casa, bautizados. Mis padres al día siguiente o a los 2 días nos llevaban a bautizar. Yo fui una excepción en mi familia, por lo visto. Y se dieron 2 pleitos en mi casa. Un pleito porque mi padre quería que yo me llamara Juan Crisóstomo y mi madre quería que yo me llamara Juan Evangelista. Y hubo discusiones sobre el tema. Obviamente se impuso mi madre, Juan Evangelista. Pero luego mi papá quería a toda costa que un amigo y compañero suyo de la universidad fuera mi padrino y su esposa y mi madrina, Emilio y Nelly, pero vivían en la Ciudad de México. Y en aquel entonces, año 1960, la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla, que distan 100 kilómetros, era como ir a otro continente. Así es que estuvieron esperando a ver si venían mis padrinos para hacer mi bautismo. Y resulta que mi madre tenía una mesita así pequeña, donde de niños nos bañaba y nos cambiaba. Y me dejó ahí un segundo. Tenía yo unos 15 o 20 días de nacido y estaban esperando los padrinos. Me dejó en la mesita, se volvió a coger algo y cuando se dio cuenta estaba yo caído en el suelo. Me caí de la mesita a los 15 días de nacido y de allí mi madre me levantó del piso y me llevó a bautizar. Dice: yo con padrino sin padrino lo llevo a bautizar, no se me vaya a morir este niño. No se me vaya a morir este niño aquí descalabrado. Imagínense, de 20 días me caí de una mesita de 1,20, 1,30 de altura. Eso fue el día de mi bautismo, no recuerdo nada obviamente, pero me lo contaron mis padres y me lo contaban con mucha gracia. Vamos a tener la misa al lado del río Jordán y mañana aquí en Banias, y mañana vamos a tener nuestra catequesis en un lugar muy especial, nunca antes visto por nosotros, y la misa, si Dios quiere, la vamos a tener en el lugar del bautismo, no les digo con quién. Vamos a prepararnos para la misa. ¿Cómo pagarte, Señor, cuánto me has dado? ¿Quieres lavarme, Señor, de mi pecado? Sumérgeme entre tus aguas para volver a nacer, y que tu Espíritu Santo inunde todo mi ser. Escucho tu voz en mi pecho, eres mi hijo amado, y te respondo: Abba, Padre, porque tú me has engendrado. Tú consagraste mi vida, ungiéndome como un rey. Me hiciste tu sacerdote, tu profeta también. Por el bautismo soy todo tuyo. Por el bautismo yo soy tu hijo. Por el bautismo he muerto al pecado. Por el bautismo he vuelto a nacer. Abre mi oído
escucharte. Abre mis labios, oh Padre, quiero alabarte. Envíame con tu luz donde tú quieras. Yo solo quiero vivir a tu manera. En el nombre del Padre amaré a mis hermanos. En el nombre del Hijo pude ser perdonado. En el nombre del Espíritu Santo me has enviado. Aquí estoy, Señor, tú me has llamado. Por el bautismo soy